aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio clientes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes de 5 a 6 p.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudios bíblicos titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Este Evangelio presenta la persona y el mensaje del Señor Jesús de un modo bastante diferente al de los Evangelios sinópticos, tanto en su contenido como en su lenguaje. Parece haber sido redactado en su forma actual a finales del primer siglo y pudo haber sido en la ciudad de Éfeso o en la ciudad de Antioquía. Este Evangelio se presenta esencialmente como una revelación de Jesús acerca de sí mismo. Jesús aparece siendo el Hijo, uno con el Padre Dios, y no es raro que en varias ocasiones Jesús se proclame en forma absoluta «Yo soy», atribuyéndose así el equivalente del nombre divino, y situándose en el mismo nivel del Dios que es. Jesús es también el Hijo del Hombre, el Mesías, el Cristo, anunciado en la ley mosaica y por los profetas. Para completar esta visión del misterio de Jesús, es necesario aludir a su relación con el Espíritu de Dios, que tiene una estrecha relación con Jesús, que lo recibe, lo promete y lo entrega. En esta perspectiva, el Evangelio según San Juan es una revelación trinitaria. Estamos en el capítulo 2 del Evangelio según San Juan. Vamos a comenzar este segmento con oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Toda esta cosa, Padre Celestial, te la pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reine uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio bíblico son dados al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su Ministerio de Música.
a los hermanos que viven en el Bronx para invitarlos a nuestro círculo de oración de la parroquia San Simón, que está en San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que en el segmento anterior estamos hablando del capítulo 2 del Evangelio según San Juan, donde Jesús convierte el agua en vino. Y decíamos que el fragmento sumamente sugestivo debe leerse, lo dice el propio evangelista, no solo como un signo, sino como el principio de los signos, que ilumina todo cuanto el Evangelio refería luego sobre Jesús de Nazaret. Signo aquí no significa solamente una cosa que indica otra, como los carteles en la carretera indican una ciudad. Es más bien un símbolo que de una u otra forma manifiesta lo que señala. Así como la curación del ciego pone de manifiesto que Jesús es luz, el don del pan que es alimento y la resurrección de Lázaro que es vida, así el buen vino constituye la revelación de su gloria. Jesús es el esposo. Con él llega la hora en que se celebrarán las bodas entre Dios y su pueblo. La carne del Hijo del Hombre es en realidad apertura del cielo sobre la tierra, comunión plena entre Dios y el creyente, como hace solo un momento se le ha dicho a Natanael en Juan capítulo 1. Los elementos específicos de la narración, a su vez, adquieren su valor propio a la luz de esta revelación. Para quien conoce la secuencia del Evangelio, el relato sugiere claramente otras alusiones. Sin embargo, hermano que me escuchas, en una primera lectura conviene no suponer lo que aparecerá más tarde, sino solo lo que se presenta antes, manteniéndose, con todo, abiertos a ulteriores profundizaciones. En la dinámica de cualquier libro, todo pasaje es punto de llegada de los anteriores y punto de partida de los siguientes. De todos modos, mientras que ya desde el principio se entreve la meta, el camino, en cambio, solo lo logra conocer paso a paso quien se decide a recorrerlo. Hermanos, no por casualidad, la liturgia asocia las bodas de Caná con el bautismo y con la Epifanía. El agua de las tinajas, convertida en vino delicioso, es signo del bautismo en el Espíritu Santo y manifestación del Señor que ofrece a todos su salvación. Hay también en ella una clara alusión a la Eucaristía, en la que se cumple la hora de la nueva alianza, con el don del Espíritu Santo. En el mismo sentido, caben otras lecturas mariológicas y eclesiológicas. Del relato emerge igualmente la continuidad de la única alianza que reúne la antigua y la nueva, así como el mandamiento del amor, como está en 1 Juan capítulo 2. En efecto, hermano que me escuchas, el vino exquisito se saca del Evangelio en tinajas de piedra, símbolo de la ley mosaica. Es esta la única alianza que posee valor universal, porque el vino proviene del agua, elemento primordial de la creación, y aparece por primera vez en Noé, después del diluvio y de la renovación de la alianza cósmica, como está relatado en Génesis capítulo 9.
Hermanos, el drama de Israel, heredero de la promesa y pueblo de la espera, es el mismo de todo hombre. Le falta la falta de vino. ¿Dónde están el amor, la alegría y la vida para los que estamos destinados y de los que nos sentimos desprovistos y escasos? En Jesús, hermano que me escuchas, palabra hecha carne, todos pueden gustar el vino ofrecido con generosa largueza. En él se cumplen las bendiciones prometidas a Abraham y en su persona a todos los pueblos de todas las generaciones, a todos los creyentes, como está en Génesis capítulo 2. Con este signo, Jesús no ha curado a nadie de ninguna enfermedad, como si lo hará en otro momento. Simplemente nos ha salvado de aquel mal sutil que destruye nuestra humanidad. La falta de vino, la ausencia de amor y de alegría. Hermanos, el relato, como ocurre a menudo en Juan el Evangelista, está entretejido en un diálogo en el que no faltan los malos entendidos que abren a nuevos horizontes. Luego de la introducción, se presenta el diálogo entre Jesús y su madre. La orden de la madre a los sirvientes. El doble mandato de Jesús de llenar las tinajas y sacar el agua transformada. La comprobación del maestresala y sus palabras elogiosas sobre lo exquisito del vino. Concluye el comentario del evangelista con el regreso a Cafarnaúm. Jesús, palabra encarnada, Dios y hombre, es el cielo abierto sobre la tierra. Su venida es la hora y es ahora, en la que se renueva la alianza y vivimos la alegría del encuentro con el esposo. La iglesia está representada por los discípulos a quienes se manifiesta la gloria de Jesús. Entienden el signo del vino y creen en él. En la carne del Hijo del Hombre se celebran las bodas entre Dios y la humanidad y se renueva la alianza antigua hecha con Israel y aquella todavía más antigua establecida con toda criatura. Y el primer versículo dice, al tercer día. Hermanos, el tercer día es en el Evangelio el de la resurrección, de la intervención definitiva de Dios, como está descrito en Oseas capítulo 6. Si nos ceñimos a la forma en que los antiguos computaban el tiempo, nos hallamos ahora a 2 días de los 4 que ya se han referido. Estamos, pues, en el 6º día. El día en que el hombre fue creado, hecho para el 7º día. La presencia de Jesús es la hora y es ahora, cuando se pasa del 6º al 7º día. Y la Escritura dice que había una boda. Hermanos, las nupcias constituyen la más bella imagen de la alianza entre Dios y su pueblo. En un amor más fuerte que cualquier infidelidad y que la misma muerte.
La unión entre el varón y la mujer es símbolo de la unión que existe entre el hombre y Dios. Aquel Dios que es amor y que en respuesta nos exige amarlo de todo corazón, como lo dice Deuteronomio capítulo 6. Hermanos, la reciprocidad del amor es el gran mandato, la suprema ley que nos conduce a la plenitud de la vida. Y dice que estas bodas se celebraban en Caná de Galilea. Caná evoca a ganá, que quiere decir adquirir, alusión al pueblo que Dios se ha adquirido, como está en Éxodo capítulo 15. Y la escritura dice, y la madre de Jesús estaba allí. Hermanos, la madre estaba allí. Lo mismo que las 6 tinajas de piedra, destinadas a contener aquella agua que había de convertirse en exquisito vino. No se la menciona por su nombre, pues el narrador la llama simplemente madre, y Jesús le dice mujer. Madre define su relación con el Hijo, a quien da la vida. Mujer, que significa esposa, su relación con el esposo, de cuyo amor correspondido procede la vida del Hijo. Hermanos, María, en su condición de madre, representa al pueblo de Dios, de cuya carne proviene el Mesías. En cuanto a esposa, es la hija de Sión, que ama y espera a su esposo, el Señor. Gracias a su materna solicitud, la fiesta de las bodas, en lugar de echarse a perder, cobra vida. La madre de Jesús, bajo el nombre de mujer, aparece aquí en las bodas y al pie de la cruz en Juan capítulo 19. Cuando llega la hora en que el amor del Señor por nosotros alcanza su clímax. Y el versículo 2 dice, también Jesús con sus discípulos habían sido invitados. Hermanos, convidar al Señor a nuestra fiesta es importante, pues de otra forma se siente la ausencia de aquel que de invitado se convierte delicada y discretamente en anfitrión, que nos provee un excelente vino. Y el versículo 3 dice que la Virgen dice que faltó el vino. Si el aceite y el pan son indispensables para vivir, el vino que alegra el corazón del hombre, según lo dice el Salmo 104, es aquello superfluo y a la vez necesario para llevar una vida feliz. Hermanos, el vino es imagen del amor entre esposo y esposa, entre creador y criatura, en el que la creación alcanza su plenitud. Y el creyente pasa del sexto al séptimo día a Dios mismo, que es embriaguez de amor. Al faltar este vino, el hombre pierde su identidad, su semejanza con Dios. Y dice que la Virgen le dice a su hijo, no tienen vino. Hermanos, es todo lo que la madre dice a Jesús. Su escueta comprobación suena al mismo tiempo a súplica y espera.
en las nupcias entre Dios y el hombre, el vino ha faltado desde el principio, desde Adán, según Génesis capítulo 3, y después, incluso antes de que Moisés descendiera del monte con las tablas de la alianza. Ya el pueblo la había roto al postrarse ante el becerro de oro, como está relatado en Éxodo capítulo 32. En la predicación de los profetas, amar al esposo nunca ha sido la virtud de la esposa, como lo relata el profeta Ezequiel en su capítulo 16. María, junto con el Bautista y con quienes lo escuchan, representa al Israel que anhela la alianza nueva, el corazón nuevo, como lo anuncia Jeremías en su capítulo 31, y las bendiciones prometidas, como lo anuncia Jeremías capítulo 33. Y el versículo 4 dice: ¿qué nos va a ti y a mí? Hermanos, la respuesta de Jesús encierra una pregunta. La expresión que, sin duda, ha de parecernos enigmática, está tomada del lenguaje diplomático de la época y significa: ¿qué hay entre tú y yo? Son palabras que sugieren una mutua interpelación entre dos aliados, en referencia al pacto existente entre ellos, cuando ha surgido alguna cuestión que amerita una oportuna aclaración, que si bien no demanda respuesta inmediata, sí busca hacer reflexionar sobre las obligaciones de cada parte que cada parte ha contraído. Hermanos, más allá de la simple espera de una intervención prodigiosa, lo que Jesús quiere es llevar la atención a este nivel. Su interés no se centra en el vino material, pues lo que pretende es dar a entender que ha llegado la hora del vino delicioso del banquete escatológico, como lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 25, en el que los montes destilará el vino que correrá por las colinas, como lo anuncia Amós en su capítulo 9. Cuando también los demonios hacen la misma pregunta a Jesús, la respuesta que reciben es: ¡callen! En Marcos capítulo 1. Hermanos, con Jesús queda definitivamente anulada la presunta alianza entre Dios y Satanás. Jesús, con su cruz, ha venido a desmonizar nuestra imagen de Dios. Y Jesús dice en la Escritura que dice: mujer. Jesús no la llama madre, sino la llama mujer. También lo hace en Juan capítulo 19. Por encima del parentesco según la carne, existe otro más importante según el Espíritu Santo, fundado en el amor, como está en Marcos capítulo 3. Mujer significa esposa. Es el Israel fiel, la mujer que ama al esposo, la hija de Sión que escucha la palabra y espera su cumplimiento. Y dice que Jesús dice: ¿acaso no ha llegado mi hora? Hermanos, en los manuscritos antiguos no hay signo de puntuación. A la traducción tradicional, todavía no ha llegado mi hora, preferimos esta en forma interrogativa,
puesto que lo que Jesús afirma no equivale a una negación. Lo que resulta claro por la forma en que María entiende dichas palabras a la postre es más bien una alusión al hecho de que ya ha llegado la hora en que el esposo manifiesta su gloria. La hora de Jesús, anticipada en Caná, tiene su cumplimiento en su muerte, en su retorno al Padre, como dice Juan capítulo 13. Y nos pone de presente la relación que se da entre nosotros y Dios. Su amor infaliblemente fiel. Jesús quiere hacer entender a la hija de Sión, que espera su reacción, que con él la hora en que Dios cumpla su promesa por fin ha llegado. La encarnación de la palabra celebra las nupcias entre el cielo y la tierra. No queda más que hacer sino tomarla. Ahora. Las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de Marcos son justamente: el tiempo se ha cumplido, como lo dice Marcos capítulo 1. Y el versículo 5 dice: su madre dijo a los sirvientes. Hermanos, la madre de Jesús se dirige a los sirvientes, que serán los ejecutores del signo que Jesús se propone realizar. Y ella les dice: hagan lo que Él les diga. La madre y los sirvientes representan al pueblo que está dispuesto a mantener la alianza y dice: haremos todo lo que ha dicho Yahvé, como está en Éxodo capítulo 19. Jesús es el profeta del que ha dicho Moisés: a él deben escuchar, en Deuteronomio capítulo 18. José, aquel a quien se refería el faraón al ordenar hagan lo que les mande, en Génesis capítulo 41, será quien provee el pan para todos. Jesús, nuevo José, proveerá a todos también el vino, toda vez que Él es el Hijo, de quien el Padre ha dicho: escúchenlo, en Marcos capítulo 9. Porque lo ha glorificado y de nuevo lo glorificará, en Juan capítulo 12. Hermanos, Jesús es la palabra si lo escuchamos. El agua de nuestra humanidad se convertirá en el vino de su divinidad. Y el verso 6 dice: había allí 6 tinajas de piedra. Los detalles 6, piedra, purificaciones, no son superfluos, sino que constituyen claras alusiones a la creación del hombre que tuvo lugar el 6º día, a la ley escrita en tablas de piedra y a los ritos que ella prescribe. De la misma manera que las tinajas, que son contenedores de agua, están allí, lo está la madre de Jesús. Las tinajas aluden al bautismo de Juan, enviado a bautizar para que por su medio fuera revelado aquel sobre el cual desciende y se posa el Espíritu Santo. Jesús no ha venido a abolir, sino a dar cumplimiento a la alianza antigua. Nos lo dice Mateo capítulo 5. Y dice que las tinajas eran de 2 o 3 medidas.
Hermanos, se llama la atención sobre la generosidad del don. Se habla de 6 tinajas de 2 o 3 medidas cada uno. Y es sabido que una medida equivale a 45 litros, con lo que cada una contiene una capacidad de 90 a 135 litros. Y el versículo 7 dice, llenen las tinajas de agua. Las tinajas, ahora lo sabemos, estaban vacías. Vacía como la espera que no ha encontrado al esperado. Como el mandamiento del amor que no ha sido cumplido. Como la alianza rota por el pecado. Como la esposa sin su esposo. Cualquiera puede observar escrupulosamente la ley mosaica en todas sus prescripciones, como hace el hermano mayor de la parábola, pero cargado de rencor y de ira, sin amor y sin siquiera sospechar que Dios sea alegría y fiesta, sinfonía y alianza, sinfonía y danza, como lo relata Lucas capítulo 15. Hermanos, aquellas tinajas están desprovistas de aquello para lo que fueron hechas. Están vacías, sin agua, elemento primordial de la vida. El Señor manda llenarlas, puesto que no sacará vida de todo hombre, puesto que no sacará de la nada el vino delicioso, sino del agua que llena las tinajas de piedra, del anhelo de vida de todo hombre, contenido en la ley mosaica dada a Israel. Dios asume y reconoce el valor de cuanto pertenece al hombre y a su historia. La salvación que ofrece es salvación de lo humano. Jesús ordena que se llenen de agua las tinajas. La espera de Israel colma la espera de todos los hombres. En ella toda la creación se abre a su futuro, al vino del séptimo día, que es el Hijo del Hombre, que provee con largueza. ¡Ay del hombre que renuncia el ansia del amor y de alegría para lo que ha sido creado! Es un recipiente vacío, lleno de nada, de la nada. Y el versículo 8 dice, ¡saquen! Hermanos, se saca de estas tinajas como de un pozo, que en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan será símbolo de la ley dada a Moisés, porque la salvación viene de los judíos, según Juan capítulo 4. Ahora, dice la Escritura, es ahora cuando se saca, pues ha llegado la hora de la salvación, porque en el Hijo del Hombre se abre el cielo y se celebra la unión entre Dios y el creyente. Esta es aquello mayor que hace un momento ha sido prometido en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Y dice Jesús que le dice a los sirvientes, lleven al maestresala. El maestresala representa a Israel y a sus maestros, conocedores de la promesa y que sorprendidos comprueban la delicia del vino que los sirvientes acaban de sacar. También nosotros solo llegamos a conocer la excelencia del vino a través de Israel. No podemos comprender la nueva alianza si no es por medio de la antigua.
Y el versículo 9 dice, el agua convertida en vino. Hermanos, aunque no se dé ninguna descripción del milagro, los diálogos apuntan a las disposiciones requeridas para que todo lo que es humano se convierta en excelente vino. Por sobre todo, reconocer con la madre que no queda vino. Escuchar luego la respuesta de Jesús a la mujer, cuando dice que con él ha llegado la hora del cumplimiento de la promesa. Y finalmente, hacer cuanto él les diga, llenando las tinajas de agua y sacando ahora. Y dice que la escritura dice, no sabía de dónde provenía. Hermanos, el maestresala, como los judíos, ignora de dónde proviene el vino delicioso, que es como el Espíritu Santo, como el propio Jesús, de quien nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Y la escritura dice, los sirvientes sí lo sabían. Quien ha sacado el agua de las tinajas sabe que todo proviene del haber obedecido a Jesús, atendiendo a las palabras de María. Y dice la escritura, el maestresala llama al esposo. Apenas ahora aparece el esposo, largamente esperado por aquella que se convertirá luego en su esposa. Y el versículo 10 dice, todos sirven primero el mejor vino. Lo que siempre sucede en el mundo, todo al principio es bello, ebrio de vida y de amor, mas después todo cambia y declina. El vino se vuelve cada vez más escaso, llega a faltar y la fiesta se apaga. Afortunado el que es tan atolondrado que no se da cuenta de ello. No es casual que la publicidad presente solo figuras jóvenes, dado que más que el producto vende la ilusión de recuperar el pasado, por el que todos estamos dispuestos a pagar el precio que fuere. Y la escritura dice, tú, en cambio, has reservado el mejor vino hasta este momento. Hermanos, la creación no es el ocaso del sexto día, sino el camino hacia la fiesta del séptimo. Y el versículo 11 dice, este es el principio de los signos que hizo Jesús. El don de las bodas no es únicamente el primero, sino sobre todo el principio de los signos. Todos los demás brotan como un arroyo de esta fuente. Jesús restablece la alianza y, por fin, el creyente puede disfrutar, gracias a él, el vino exquisito. Hermanos, en Caná comienza el día del Mesías, que se va revelando gradualmente hasta la resurrección de Lázaro, cuando sus enemigos se pondrán de acuerdo para eliminarlo, porque está realizando muchos signos, como está relatado en Juan capítulo 11. Pero precisamente en su asesinato, hermano que me escuchas, todos los signos adquieren su cabal significación, pues con él llega la hora de la revelación de la gloria. Y dice la escritura que manifestó su gloria. En Caná se cumple la promesa hecha al discípulo de que había de ver cosas mayores de todo cuanto había podido imaginar. Los discípulos
ven la gloria del Hijo del Hombre, gloria del unigénito del Padre, de la que sacamos ahora en plenitud gracia sobre gracia. Y la Escritura dice, sus discípulos creyeron en él. Todos los signos están al servicio de la adhesión de Jesús, manantial de vida. La fe en él, hermano que me escuchas, es el objetivo de toda la obra de Dios. Y el versículo 12 dice que bajó a Cafarnaúm. Jesús ya no está solo, porque lo acompañan tanto sus discípulos como también María, quien no volverá a aparecer sino al pie de la cruz en Juan capítulo 19. La madre aparece como protagonista al comienzo y al final de la hora del Hijo. Y dice la Escritura que se quedaron allí solo unos días. A donde quiera que él vaya, quien se queda en su compañía encuentra morada. Pero su morada definitiva se dará a saber en el relato siguiente: el templo, la casa de mi Padre. Vayamos ahora al Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 13 al 22, donde se lee: estaba próxima la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cuerdas, los expulsó a todos del templo, junto con sus ovejas y bueyes. Esparció las monedas y derribó sus mesas. Y a quienes vendían palomas les dijo: quiten eso de aquí y no hagan de la casa de mi Padre un mercado. Se acordaron sus discípulos lo que está escrito: el celo por tu casa me devorará. Le replicaron los judíos y le dijeron: ¿qué signo nos muestra para hacer esto? Jesús respondió y les dijo: destruyan este santuario y en 3 días lo reedificaré. Le replicaron los judíos: 46 años se necesitaron para construir este santuario, ¿y tú lo reedificarás en 3 días? Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que se refería a esto y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús les dijo. Hermanos, Jesús dice: destruyan este santuario y en 3 días lo reedificaré. Dice Jesús en el templo de Jerusalén. Ya en Caná había señalado cuál es su morada: la alegría y el amor. Ahora, en el templo de Salomón o en el templo de Jerusalén, su morada por excelencia se arma de un látigo al encontrar en qué se ha convertido. La imagen de Jesús empuñando un látigo resulta bien cara a los reformadores y contestatarios de toda índole, mientras para los restauradores y conservadores de todos los tiempos no deja de ser una sombra inquietante y amenazadora que hay que tratar de olvidar. Si los primeros discípulos, en vez de eliminarla, optaron por reconocerla un sitio de privilegio, es seguro que lo hicieron con una intención bien definida, que nosotros no podemos desconocer. Para nosotros, los creyentes, el asunto parece cosa ajena y de menor importancia, dado que tenemos a pensar en el templo de Jerusalén,
que ya no existe y damos a la purificación un sentido devoto. Pero para entender cabalmente el gesto de Jesús, como siempre, tenemos que imaginarlo realizando ahora lo que hizo entonces. ¿Qué atinaríamos a decir si lo viéramos blandiendo el látigo en nuestros diversos templos religiosos y laicos? ¿Acaso no juzgaríamos que se trata de un loco furioso al borde del paroxismo o, en el mejor de los casos, de un destetaplado y excéntrico? ¿No pondría en crisis muchos de nuestros tranquilos hábitos relativos al templo, es decir, al propio Dios y a nuestra forma de relacionarnos con Él? Hermanos, su gesto es profético en un doble sentido. Primero, se sitúa en la línea de los profetas, siempre críticos de las instituciones, más preocupadas por salvaguardar los intereses de quien detenta el poder que interesadas por el fin para el que han sido creadas, como lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 1. Textos que permiten comprender el porqué del destino común de los profetas, tan vividamente descritos en Hebreos capítulo 11. Segundo, hermano que me escuchas, es un texto profético del tipo de los de Jeremías, como está en Jeremías capítulo 13, que preludia simbólicamente la misión de Jesús. El látigo, signo del mal que se oculta en el templo de Jerusalén, se abatirá sobre él mismo. Su gesto profético constituye una predicción en acto de su muerte y resurrección. Hermanos, la identidad del pueblo de Israel se funda en la alianza, el templo y la ley mosaica. El rey y los sacerdotes son sus guardianes, y como sucede a todo guardián, tienen que convertirse en dueños, razón por la cual en Israel, fuera de la institución del rey y de los sacerdotes, surge la contrainstitución de los profetas. Ellos son el grillo parlante de la conciencia que insta a salir de la hipocresía, la mentira y la presión. Su ministerio, como el de Jesús, tiene un único poder, el de la palabra. Mediante ella, en Caná, Jesús da principio a la alianza nueva. Ahora, en Jerusalén, se proclama como el nuevo templo, para después dictar en el próximo pasaje la nueva ley. Si a la alianza en Caná hace falta el vino, el templo de Jerusalén está reducido a una cueva de ladrones. Lo dice Jeremías capítulo 7. Jesús, de la misma forma que ha convertido el agua en delicioso vino, hará también del templo destruido la casa del Padre. Él, palabra encarnada, es el nuevo templo, lugar de comunión entre Dios y el creyente. Hermanos, los evangelios sinópticos sitúan esta escena al final del ministerio de Jesús, mientras que Juan el Evangelista la coloca al principio, imprimiéndole un sentido programático que sólo podrá entenderse al final. Es típico de su estilo referir primero lo que sólo se podrá comprender después. Hermanos,
La palabra precede al acontecimiento, porque todo procede de ella. Pero aunque nosotros la comprendamos siempre después, no resulta inoficioso anticiparla. La palabra, en efecto, hermano que me escuchas, promete en el presente un futuro y posteriormente su cumplimiento. Su evocación da a conocer el verdadero significado de lo que ha acontecido. Este texto debe leerse en clave de purificación, o mejor aún, hermano que me escuchas, de abolición del templo por parte de Jesús. Es cierto que el Cordero de Dios, al tomar el puesto de Yahvé contra el templo de Jerusalén y purifica su culto, como está en Malaquías capítulo 3, y da por abolido con el suyo todos los otros sacrificios. El sacrificio que Dios ofrece al creyente toma el lugar de los tantos sacrificios del hombre a Dios. Pero Jesús habla de destrucción y reconstrucción. El verdadero santuario, por sobreimpresión, será su cuerpo, asesinado y resucitado, en donde se adora al Padre en espíritu y en verdad, como lo anuncia Juan capítulo 4. Hermanos, el templo de Jerusalén será efectivamente destruido, pero no por obra de Jesús, sino más bien por los jefes que, con tal de conservar su poder, lo eliminarán a él, como ya han destruido el templo de Jerusalén, al convertirlo en un establecimiento mercantil. Jesús, en cambio, lo reedificará, cumpliendo en su propia persona lo que el templo de Jerusalén significa. La purificación y destrucción del templo de Jerusalén anticipan y representan su obra de Hijo, que ha venido a erradicar todas nuestras imágenes de Dios, para revelarnos aquel a quien nadie ha visto jamás, y del cual dirá: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, en Juan capítulo 14. Ese es el motivo por el que su acción comienza en el templo de Jerusalén con un látigo. Hermanos, en todas las culturas, el templo representa el ombligo que junta el cielo con la tierra, lugar de lo divino y manantial de lo humano, depósito de las normas básicas de conservación de la vida. El templo es el centro del espacio y del tiempo, estructura del espacio habitable, establece la división, marca el ritmo del tiempo por medio de las celebraciones y ordena la convivencia entre los hombres mediante la ley mosaica. Sin templo, el cosmos no gira, se paraliza como una rueda sin movimiento. Sea bueno o malvado, liberador o esclavizante, sin un templo el creyente no puede existir. Porque si el malvado, liberador o esclavizante, porque si el animal es regido por el instinto, el hombre es movido por el deseo de alcanzar un fin al que subordina todo lo demás. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténgase en sintonía. Vamos a terminar este segmento con oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar
el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga.